Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda, soy Carlos. Hoy les tengo una sorpresa. Si ven a mi espalda, ven una montaña llena de casitas. Ese es el pueblo que hoy vamos a visitar. Se llama Gáldar y específicamente la Feria del Norte. Y visitaremos otras cosas más como playa, piscinas naturales, comida, de todo un poco. Pues quédate conmigo. Este maravilloso pueblo queda a solo 41 minutos desde el aeropuerto. El aeropuerto queda en la costa sur y este pueblo queda en la costa norte. Puedes ir por la autopista cogiendo la circunvalación de la capital y seguir con la otra autopista del norte. Es mucho más directo. Bueno, llegamos a la feria. Como referencia está frente por frente al polideportivo que tenemos aquí a mi espalda. Encontrar en su stand? Bueno, en el stand se puede encontrar una muestra de diferentes productos del municipio de Teror, desde los más típicos y más escuchados y más famosos en la isla, que son los chorizos y las morcillas. Aquí hay más de un productor en Teror, más de una fábrica con producción, pero aquí tenemos una pequeña muestra. También hay muestra de turrón artesanal de gofio, que se vende en prácticamente todas las fiestas, siempre se verá, y ya productos de la tierra, también de gofio, ya huevos de distintos productores del municipio. Y algo que se consuma mucho, muy popular de Teror, el chorizo, ¿verdad? Hombre, y antes se me olvidó, por supuesto, el agua de la fuente, que está en este caso comprando sin gas, una pequeña muestra. Lo típico de todo el mundo que va a Teror es cuando llega, sea en cualquier época del año, sea para la fiesta del pino, es comerse un bocadillo de chorizo de Teror y un clipper de fresa, que eso también es muy... de la isla. De la isla, exactamente, y que es muy típico acompañar el bocadillo con el clipper o con agüita de Teror también. Pues vamos a invitar a los seguidores a que visiten Teror, que es precioso, y a que consuman estos productos locales. Exacto. Gracias. Hasta luego. Vamos a degustar el famoso chorizo de Teror. Esto es famoso ya casi en el mundo entero. Delicioso. Tienen que venir aquí a la feria y ya aprovechar, que incluso hoy es gratis, te dan para degustar. Hola, buenos días. Estamos por aquí en la Feria Norte, en representación al municipio de Santa María de Guía. Y bueno, les animo a que pasen por aquí y conozcan lo que tenemos para ofrecer. En este puesto vamos a exhibir productos de guía, como es el licor de Noelia, los dulces de Antoñita, queso de guía, la ropa típica de Cruci y demás cosas que tenemos en nuestra localidad. Vamos a invitar entonces a los seguidores a que pasen por aquí. Sí, Sí, por supuesto. Un poquito de licor, Prueba un... Vamos a probar el famoso licor. de mora. Es hecho artesanal, ¿verdad? Muy Sí. rico, muy rico. Artesanal. Muy rico. Parece un batido, es dulce, pero después al final es una bomba, ¿no? Hay que ver. ¿Y los quesos? ¿Qué tipo de quesos son? Mezcla. De Pero mezcla. duro, semiduro. Semiduro. Muy sabroso.
Si te gusta este tema de la feria, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras aventuras. Bueno, este es el stand de Pirotecnia Canaria. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a los espectáculos pirotécnicos, aparte bodas, efectos especiales, fuegos artificiales, todo tipo de temas de pirotecnia. Hoy aquí pues tenemos el stand donde podemos ver todo tipo de material de pirotecnia que vendemos. También tenemos fuego frío, que se utiliza mucho en las bodas, como verás. Se utiliza mucho para los bailes, para hacer los pasillos. Nosotros pues aparte tenemos un taller de pirotecnia situado en Los Artabacales, en Aruca, y varias tiendas de pirotecnia en San Andrés, Aruca, Chamá en Las Palmas de Gran Canaria, Vecindario en Santa Lucía y en Maspaloma en el Centro Comercial San Fernando. Vamos a invitar entonces a los seguidores a que vayan a visitarlo. Pues sí, en nuestras tiendas, tanto nuestras tiendas como en nuestro taller de pirotecnia, pues les podemos informar y podemos vender y asesorarle de todo lo que se puede aprender, porque es un desconocimiento también de la gente y nosotros podemos qué ofrecerle para cada situación. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Hola, buenos días, soy Benito Moreno, gerente de Nord 10 DJ y bueno, mi empresa se dedica a lo que es el tema de sonido para eventos, hacemos todo lo que es bodas, comuniones, bautizos y intentamos amenizar y que la gente pase un rato agradable en cualquier tipo de eventos, tanto eventos públicos como eventos privados. Y aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es nuestro equipo, tenemos el sonido, trabajamos con JBL profesional, trabajamos con iluminación LED y luego pues intentamos que nuestro repertorio de música sea lo más variado posible, adaptándonos al tipo de música que le guste a la gente para determinados eventos. Pues invitamos a los seguidores a que lo busquen y que lo contraten. Ok, muchas gracias, un saludo y aquí estamos. Gracias. Un saludo. Bueno, ¿qué podemos encontrar en su stand? Bueno, en el stand, como estás viendo, hay fresas de Valsequillo, que son las únicas de las islas, y nada, tenemos un licor de crema de fresa, un vino de fresa, tenemos la mermelada de fresa, tenemos granizada de fresa, todo lo que es relacionado con las fresas es lo que tenemos. Vale, pues muchísimas gracias. Vamos a invitar a los seguidores a que vengan a su stand y conozcan sus productos. Pues venga, muchas gracias. Hola. Son las cajas. Están 2 paquetes 5 euros. Mi nombre es Joana, venimos del Cortijo de Pavón, estamos situados en los Altos de Guía. Tenemos una quesería de unas 500 ovejas trashumantes de aquí de Gran Canaria, de los pocos de Gran Canaria que quedan. Nuestro queso sería este de aquí, que sería de unos 3 kilitos. Se elabora toda a mano, artesano. Se curan en cuevas, el proceso es totalmente artesanal. También vamos a empezar con un nuevo proyecto que es la primera mantequilla de España, hecha del suero y solo ovejas. ¿Dónde los pueden encontrar? Si quieren consumir sus productos, ¿dónde pueden Nos pueden encontrar lo que es en la quesería. Nos pueden encontrar también en una tienda que tenemos en el pueblo de Santa María de Guía, que se llama La Bodega. Y también nos pueden encontrar en sitios, en restaurantes y en sitios de gourmet. Vale, pues hemos probado su queso. Tenemos que decir que está exquisito, muy suave, pero con un sabor único. Invitamos a todos los seguidores a que vayan a visitarnos y a que consuman su producto. Sí, pueden ir a visitarnos a la quesería, también pueden colaborar y experimentar haciendo queso, ordeñando las ovejas y, como no, degustando nuestro producto, nuestra esencia de la tierra. Pues muchísimas gracias, Ivana. De nada. Gracias. Hola, nosotros somos Bodega Jeribilla, de aquí de Galdar, de Gran Canaria, y nada, nos dedicamos a realizar vinos de fruta, en este caso tuno indio, fresa, plátano, naranja. Ponemos la fruta.
la trituramos igual que el mismo proceso de la uva y lo ponemos a fermentar. En este caso obtenemos 9,5 grados de alcohol, los vinos están partiendo de 11 grados y nada, nos diferenciamos en este caso por los colores, por las tonalidades de las frutas, como ahí puede ver como los caldos, en el caso esto está fermentado, tiene 9,5 grados de alcohol. Bueno, tiene propiedades en... Los pedidos los pueden hacer aquí, ¿no? Hacerlo y tomarse, pero embotellarlo, tomarse un bulli y después al día siguiente. Tiene que ser el momento. Vamos a degustar entonces. Usted parte una manzana, la abre a los 5 minutos que da. De fresa, de fresa. Tira todo. ese tiene un poquito ligero, muy ligero. Es muy ligero ese. Sí, como El licor. aroma es bastante agradable. Muy sabroso, muy sabroso. Hay que venirlo a probarlo. O pedirlo. Aquí tienen los datos para que puedan pedir exactamente. Y se lo lleva hasta su casa. Pues muchísimas gracias. Nada, De fresa, de plata. Buenos días, bienvenidos. Un placer estar aquí hoy en la isla de Gran Canaria, concretamente en el norte. Estamos haciendo una feria para dar a conocer nuestros productos. Concretamente en este stand estamos hablando de los vinos de Gran Canaria y lo que queremos es darlos a conocer para que todo el mundo pueda apreciar los valores, la calidad de este producto que estamos haciendo aquí. Les invito a que vengan a Galdar, a esta feria, a disfrutar de ella. Nuestra brocheta al gusto, ¿ok? Tenemos fresa, plátano y manzana, al gusto de cada uno. Como toda feria, siempre tiene un área gastronómica donde puedes degustar de todos los platos típicos de Canarias. Aquí tenemos la iglesia de Santiago de los Caballeros. Su construcción fue muy importante para la construcción de lo que es las calles aledañas. Aquí estamos en la Plaza Santiago, la cual está frente por frente a lo que es la iglesia. Bueno, siempre que venimos a un pueblo, siempre nos preguntan nuestros seguidores dónde comer. Y el asador Casa Luis puede ser una opción económica. Tiene muy buena calidad, según nos han dicho. Y bueno, vamos a mirarlo. Bueno, hemos hablado con la chef y nos ha recomendado comer la ropa vieja, tiene carne, tiene garbanzo, tiene papa y nos ha recomendado también la tortilla de papa con puerro. Vamos a probarlos y les decimos qué tal. Está exquisito, está muy bueno. Vamos a probar la tortilla de papa. Tenemos que decir que está todo recién hecho, todo fresquito del día. Muy buena, buenísima. Pues bueno, a disfrutar entonces de la misma.
Bueno, como siempre, a nadie le gusta el último plato, pero tiene que venir, es la cuenta, y es de donde salen los beneficios del restaurante. Pero bueno, todo lo que pedimos, que fue la tortilla española, lo que es la ropa vieja, la Coca-Cola, y nos pusieron añadido incluso por la casa panecillos con alioli, nos salió solo en 17 euros. Llegamos aquí a la calle principal de Galdar, más famosa por llamarse la calle Larga o la calle Capitán Quesada. Aquí podremos encontrar todo tipo de negocios, sea tienda, terraza, incluso el mercado de productos. Vamos a verla. Al final de la calle Larga nos podemos encontrar con el mercado de productos que hay de todo. Y esto abre normalmente de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y los viernes abre de 4:30 hasta las 7 de la noche. Y los domingos está cerrado. Pero aquí pueden encontrar, como les dije anteriormente, de todo un poco. Anteriormente les mostré dónde comer, pero lugares donde comer hay muchas terrazas. Aquí nos encontramos con esta, que hay platos muy económicos y puedes encontrar de todo un poco. Otro motivo para visitar este hermoso pueblo es su museo y parque arqueológico Cueva Pintada. El Museo Cueva Pintada trabaja desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado y desde las 11 de la mañana hasta 6 de la tarde los domingos. La entrada cuesta 6 euros, tanto como si vas por libre como si vas con una guía. Y un dato muy importante es que los domingos es gratis la entrada para todas aquellas personas que deseen visitarlo. Aprovechen todos los domingos del mes. Aquí a mi espalda se ve el poblado de Galdar, pero un poquito más aquí abajo los traje para que vean lo que es la playa de Bocabarranco. Vamos a verla. Aquí al lado de la playa Bocabarranco tenemos aquí un restaurante muy famoso, que es un restaurante cubano, se llama La Caldosa. Que conozca, existen 3 restaurantes famosos en esta isla, la isla de Gran Canaria,
el de Balo, que es el restaurante buffet Atuey, el Cuba 58, que está en el centro comercial La Rambla, y este que está en el municipio de Gáldar. Vamos a visitarlo y de paso mirar todo lo que es las piscinas naturales de esta zona, que es maravilloso. Quienes son amantes de las piscinas naturales, aquí al lado del restaurante que le hablé de La Caldosa, pueden tirarse un buen bañito. Esto es una maravilla. La frase del día, como siempre: si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Ya cerca del restaurante, que ahora mismo les enseñé, también podemos coger por todo el paseo, todo el litoral, y si se fijan al final hay más piscinas naturales. Hay algo que no entiendo. Por la mañana tenías abrigo y ahora estás sin el mismo. Bueno, les voy a dar el mejor tip de viaje para venir a Canarias. No olviden traer el bañador, el paraguas y abrigo, porque cuando salimos de casa había solo 15 grados, teníamos frío y nos abrigamos. Incluso me puse mis botas de invierno. Ahora mismo hace 23 grados y tengo mucho calor, pero no traje el bañador. O sea que me voy a perder este día espectacular que está haciendo. Y pues nada, para la próxima será. Espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Específicamente lo que es la feria se me olvidó la feria, espérate. O su parte geográfica del Fue un punto de en Gáldar encontramos espérate. Aquí tenemos la iglesia de... Se me olvidó el nombre ahora. Dime. Aquí a mi espalda se ve lo que es el para.